Hola a todos y todas las que nos escuchan por parte de SIG Celaya, yo soy Alfredo Acuña. Y en esta ocasión quise mencionar un tema que el otro día me comentaron y me dijeron así, ¿no? Tienes que aprender a hablar más en primera persona. Y bueno, eso me hizo como que ruido, me quedé pensando varios días y dije, bueno, ¿cuál es la real importancia o el fondo de hablar en ese tipo de persona gramatical, es decir, en primera persona? En asertividad se hace uso de esto como una herramienta. Cuando por ejemplo hablamos nosotros en primera persona, nos volvemos emisores, es decir, nos hacemos cargo del mensaje que estamos emitiendo. Cuando hablamos en segunda persona, que es como habitualmente lo hacemos, nos volvemos receptores o es quien escucha, y hablamos de este típico mensaje de es que se piensa, se cree, etc. Eso lo vamos a ir explicando mejor. Y cuando hablamos en tercera persona, es cuando hablamos de alguien que no es un emisor ni un receptor, sino es de quien se habla, de lo que se está hablando. Para hacer entrar este tema, vamos a utilizar un poquito las herramientas de la literatura. Y eso es una invitación, sí, para que lean, y los que lo están haciendo, pues que sigan leyendo. Vamos a leer un par de inicios de los textos y nos vamos a dar cuenta el efecto que se tiene cuando pasamos de primera a segunda a tercera persona. Ahorita vamos a empezar con la tercera persona y para eso voy a utilizar un cuento de Heraclio Cepeda, que es un escritor mexicano. Bueno, era un escritor. Se llama El Caballito. Este es en tercera persona. Quiero que presten atención y se den un momento de escucharlo. La estatua de Carlos IV se bamboleaba en los ojos de Fermín Saldívar. Oscilaba hacia la derecha, hacia la izquierda, el caballo con la pesada cabeza en alborotado moviéndola con nervio, el hocico cargado de espuma metálica y el rey arriba con sus piernas sosteniéndose jinete. En los ojos de Fermín Saldívar la bestia relinchaba. Se veía para adelante con un trote, para atrás con un reparo, haciendo círculos al aire, la mano en lo alto de Carlos IV. Como se dan cuenta, esta narración en tercera persona pues genera como una separación, ¿no? Estamos como si estamos describiendo algo que ocurre, como si no estamos directamente dentro de la acción de la historia. Ahora vamos a pasar a la segunda persona, y este es el inicio de la novela Aura de Carlos Fuentes, otro escritor mexicano. Aquí tiene un efecto muy interesante. Y permítanme, dice lo siguiente. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario. Si nos damos cuenta en este pequeñísimo fragmento, este efecto de la segunda persona parece como imperativo, como una orden. Vas a hacer, leerás, releerás el aviso, tirarás la ceniza. Estamos haciendo una manera de ordenar al otro, pero tampoco estamos dentro de la acción, sino observamos. Ahora vamos a leer un fragmento de Edgar Allan Poe sobre sus narraciones extraordinarias, sus cuentos, que se llama La caída de la casa de Usher. Y inicia así. Durante todo un día triste, sombrío y silencioso de otoño, cuando las nubes se cernían bajas y densas, había atravesado montando en mi caballo, solo, un área particularmente tenebrosa del país. Finalmente llegué a medida que las sombras de la noche se condensaban ante la melancólica casa Usher. Como pueden observar, se siente diferente el texto. Pareciera que estoy dentro de la acción que se está narrando en el relato. Y entonces, a través de eso, quiero introducir la importancia de la primera persona. Porque es explicar esa percepción de la situación, de las necesidades, de los deseos, de los motivos de desacuerdo, de las consecuencias, pensamientos y sentimientos desde la propia perspectiva. Y es que cuando estamos conversando, a casi nadie le va a gustar que hablemos de manera afirmativa o tajante, ¿no? Cuando pareciera que le decimos al otro lo que él hizo o está haciendo y no hablamos desde nuestra propia experiencia. Vamos a dar un ejemplo. Cuando hablamos en segunda persona, el mensaje del tú sería así. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no me interrumpas mientras estoy hablando? Cuando hablamos desde el mensaje del yo, sería: prefiero,
cuando me tengas que contar algo, que esperes a que termine de hablar, porque no puedo atender a dos conversaciones a la vez. Incluso el tono de lo que se dice, la manera en que el otro va a recibir el mensaje cambia. Porque si hablamos desde el yo, también nos hacemos responsables de lo que sentimos, pensamos y de cómo actuamos. Por eso, cuando hablamos en primera persona, empezamos a desarrollar esta responsabilidad afectiva. O sea, esto es lo que yo estoy sintiendo, es lo que estoy pensando, o actué por esta interpretación que yo hice. Entonces, al hacernos cargo de eso, también lo estamos aceptando y lo estamos sobre todo reconociendo. Y desde ahí se puede trabajar. Porque cuando hablamos desde el tú, o sea, ya sea desde segunda persona como mencionábamos al inicio, o de tercera, pues implica que tenemos una audiencia y que lo que sentimos, pensamos o hacemos no solo nos pasa a nosotros. Y entonces cuando hablamos de eso, es suponer que aquella opinión que tenemos es compartida y no es exactamente nuestra. Y eso nos protege, es una defensa ante lo que está ocurriendo. Por eso, hablar en segunda persona quiere decir que no estamos asumiendo la responsabilidad de lo que sentimos y nuestras palabras dejan de ser nuestras y pasan a ser de otros o de otras y son ajenas. Es como si dijéramos, como si siguiéramos estas reglas, ¿no? De deberías decir esto, deberías sentir, deberías hacer, los famosos deberías. Y entonces hablar en primera persona es hacerse responsable del mensaje, reconocerlo y así, solo así, poder mirarlo más de cerca. Hay una frase de Fritz Perls que era un psicólogo que hablaba de esta cuestión de la Gestalt, un enfoque psicológico, y dice así: responsabilidad significa simplemente estar dispuesto a decir yo soy y también yo soy lo que soy. Por eso los invito a evitar hablar en segunda persona y comenzar a hacer la prueba. Con esto que leímos al inicio, deténganlo, escúchenlo y analicen cómo es que cambia. Hablar desde el yo, hablar de segunda persona y hablar incluso de tercera persona. Para terminar, me gustaría dejarles esa reflexión de que hay que hacernos más cargo de lo que decimos, de lo que sentimos y de lo que pensamos, porque de otra manera nos será difícil poder buscar un cambio y también nos será difícil saber quiénes somos. Y cuando uno no sabe quién es o quién está siendo, pues el camino de cualquier situación es mucho más difícil. Y además, los cambios que queramos hacer pues serán todavía más complicados porque están lejanos, no son parte de nosotros o de nosotras. Por eso hago esta invitación, hagan el ejercicio, escuchen detenidamente y también lean, es parte importante del desarrollo. Así que nos vemos en otra emisión y fue un gusto estar con todos ustedes.